El propósito de esta breve intervención es referirme al cambio de discurso y de retórica del gobierno colombiano actual, tanto desde la perspectiva personal de Juan Manuel Santos como de algunos de sus funcionarios. Para poder llegar al punto es necesario caracterizar cómo era la retórica hasta hace poco tiempo y en qué aspectos ha venido mutando, en qué aspectos ha venido cambiando de un modo significativo y finalmente qué consecuencias pueden derivarse de semejante cambio. El gobierno Santos se ha caracterizado ya casi durante 2 años por un marcado pragmatismo. El pragmatismo de los tecnócratas, que tenía un discurso, digamos, complaciente con algunos ámbitos que provenía en alguna medida de la herencia política del uribismo que llevaba Santos más o menos claras durante el primer año y el desmarque progresivo frente a esas ideas que ha venido registrando en los últimos meses. La retórica, por tanto, era más técnica, más pragmática, vinculada fuertemente a la lógica y a la marcha de la economía, que era crucial mantener en buenos términos y en estándares de crecimiento constante. Por esa circunstancia, esa retórica y esa actividad política eran cautelosas, eran moderadas, procurando no causar enfrentamiento, procurando sobre todo no tener ese matiz o ese cariz confrontacional que se ha visto recientemente y sobre el cual vale la pena hacer énfasis. Esa retórica producía los suficientes réditos políticos como para no enemistarse de modo explícito con ningún sector, pero no daba la impresión de ser muy avanzada, de tener en general mucha audacia. Y el cambio que se ha visto recientemente en la retórica, por lo menos, tiene que ver con la audacia que el gobierno quiere dejar en claro frente a su origen político, por un lado, es decir, el uribismo más o menos conservador, y una política de transformación de la sociedad que va más allá de los pruritos del conflicto y de las alternativas que en mayor o menor medida ofrezca el conflicto armado a los agentes políticos y a los agentes sociales. En otras palabras, el salto a una retórica confrontacional, a hablar de ricos y pobres, a polarizar la sociedad, es una apuesta que hace el gobierno Santos por obtener públicos nuevos, por desmarcarse de su sello ideológico, por entrar en un juego, digamos, adaptativo hacia la centroizquierda, que tenga como objetivo atraer masas, crear grandes polémicas, vincularse a programas muy ambiciosos en el orden social, como las famosas 100.000 casas que se ofrecen gratuitamente. En general, la palabra gratis es una de las banderas de esta nueva retórica. Pero no solo gratis, también rico y pobre, también esa actitud desafiante que ha dado algunos réditos, aunque a mi juicio agridulces, a Gustavo Petro y a otros personajes que la suelen utilizar, a Robledo, etc. Por esa causa se ve un poco impostada, se ve un poco artificial en labios de Juan Manuel Santos. Incluso algunos de sus funcionarios que la han adoptado también se notan artificiales, falsos o por lo menos inexpertos en el ejercicio de esa retórica explosiva, de esa tendencia a la confrontación, de esa marcada vocación de desafío que pudiera tener un lenguaje más adscrito a la centroizquierda y a veces a la izquierda radical y que apuesta, a juicio de ellos, de un modo más abierto por lo social. Es curiosa la manera en que se entiende lo social en Colombia. Lo social estaría únicamente vinculado a los programas de beneficio público, a la beneficencia en un sentido general, al despliegue de actividades y de posibilidades cuya naturaleza sea vista por los grandes públicos, no como populista de un modo explícito,
pero sí como cercana a, digamos, esa retórica tan denodada de Cristina Fernández, al juego descarado y descarnado de Rafael Correa, de Daniel Ortega y del propio Hugo Chávez. No es que diga que para este modelo esos sean los paradigmas que haya que seguir, pero el gobierno está apostando por una carta peligrosa, fangosa, en la que se mueve torpemente y que puede comprometerlo no solo en materia fiscal y de presupuesto público de un modo serio, sino que puede en general comprometer toda la actividad política futura al uso de una retórica peligrosa, confrontacional, problemática, arriesgada y muchas veces falsa, es decir, promesas, juegos avanzados y audaces de, digámoslo así, ofertas que le hace el gobierno y por ende el Estado a la sociedad, frente a las cuales podría quedar en ridículo o por lo menos fuertemente comprometido en los años por venir. A mí me parece que esa es tal vez la consecuencia principal de este cambio de juego de lenguaje y de uso retórico que el gobierno Santos está queriendo mostrar, y ya veremos pues en los meses, en el año próximo, qué beneficios y qué perjuicios se pueden derivar de usar una retórica tan abierta, tan desafiante, tan comprometedora como la que hasta el momento ha utilizado. No se trata solo de un juego ideológico, no se trata solo de penetrar en lo que se llamaría el lenguaje de la izquierda, sino de entrar en un ámbito de la sociedad cuya naturaleza delgada es, sin embargo, peligrosa. Es la posibilidad de legitimar la confrontación, de establecer que muchos de los discursos con los cuales las guerrillas y otros grupos radicales en el pasado habían invitado o incitado a la confrontación, ya desde la perspectiva del Estado y traducidos a otros lenguajes, pudieran alcanzar cotas que se pusieran más allá de nuestro control, del dominio de cualquier institución, del dominio de cualquier gobierno, y que derivasen, por ejemplo, en manifestaciones violentas más abiertas o más explícitas que las que hasta ahora ha habido en Colombia.